Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, amigos. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, Sí. Ricardo. Sí, bien. Está bien, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema de actos de hostilización que quedó, ayer avanzamos en cuanto al régimen laboral privado hasta el tema de la hostilización laboral, ¿no? El día de hoy vamos a profundizar un poco más todo ese capítulo del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 003/97-TR. Entonces, de ahora en adelante, para ahorrarnos decir todo esta larga denominación normativa, solamente vamos a hablar del TUO de la 728, ¿no? Ya se entiende de qué se trata del Decreto Supremo 003/97. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar la clase sobre actos de hostilización. Cabe recordar la casación laboral 16443-2014 Lima, de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de la Transitoria de la Corte Suprema, que nos va a dar una definición de hostilización laboral. Nos dice, solo ciertas conductas del empleador pueden generar la extinción de la relación laboral. El acto de hostilidad contra el trabajador se produce en el momento en que el empleador, con un determinado accionar, le ocasiona algún perjuicio previsto en el artículo 30 del TUO de la 728. Entonces, actos hostiles están detallados, definidos, enumerados como numerus clausus, o sea, en elenco cerrado, las causales por las cuales el empleador comete hostilización laboral contra el trabajador. Califican como acto de hostilidad contra el trabajador aquellas conductas en elenco cerrado del empleador que implican el incumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato de trabajo y que pueden motivar su extinción. También se llama el despido indirecto en doctrina con respecto a la hostilización laboral. Es importante destacar el artículo 30 del TUO de la 728 que nos dice, son actos de hostilidad equiparables al despido los siguientes. El primero, la falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente, salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por el empleador. ¿Ah? A ver, ¿alguno de ustedes sabe diferenciar, nos puede decir, qué entiende por fuerza mayor y caso fortuito? ¿Son sinónimos o contienen o denotan un concepto distinto cada uno de ellos? A ver, esto está, como recordarán ustedes, en el Código Civil, ¿no? En el capítulo de incumplimiento de obligaciones. Pero a ver, vamos a refrescar nuestros conocimientos del Código Civil. ¿Quién recuerda qué es fuerza mayor y qué cosa es caso fortuito? A ver, ¿alguno de los presentes aquí? ¿Alguno de los participantes? Fritz, ¿nos puedes dar alguna definición de estos dos conceptos jurídicos? Entonces, constituyen actos de hostilidad equiparables al despido la falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente. Si con el empleador he convenido que me va a pagar la remuneración todos los 30 de mes, todos los fines de mes, entonces cuando no me paga en esa oportunidad y demora en el pago, entonces está causando un acto de hostilidad. Yo lo puedo denunciar al empleador ante la SUNAFIL por ese acto hostil y el inspector ingresa al centro de trabajo, comprueba que no ha pagado la remuneración o las gratificaciones de Navidad o de
fiestas patrias, entonces es posible que le aplique una sanción, una multa, y le da un plazo para que subsane inmediatamente, salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados por el empleador. La fuerza mayor, colegas, es lo que en doctrina se llama actos del príncipe. Y el caso fortuito también se denominan actos de Dios, hechos de Dios. La fuerza mayor es cuando el ser humano interviene en causar una dilación no querida, no deseada, por las partes de un contrato. Y es que la fuerza mayor es irresistible, es imprevisible, es imposible de poder superar en ese momento, ¿no? La fuerza mayor entonces es, sea por una disposición del gobierno que hace de que no se pueda cumplir el contrato porque declaró feriado no laborable tal fecha, o también, por ejemplo, cuando un tercero interviene y causa una alteración gravísima en el contrato. Voy a pagar la remuneración de los trabajadores, ¿no? A la empresa, estoy con todo el dinero en mi auto y soy asaltado. Al empresario lo asaltan y le roban todo el dinero que tenía que pagar la remuneración a sus trabajadores. Entonces, esa es una fuerza mayor, ¿no? O cuando se produce el caso fortuito, con actos de Dios, cuando se produce una calamidad, un terremoto, un maremoto, un hecho de la naturaleza que sea irresistible y imposible de poder superar. Es el caso de que, igualmente utilizando el mismo ejemplo, el empresario está con su vehículo conduciendo con todo el dinero para pagar a los 30 trabajadores que tiene, ¿no? Y pasa por la Costa Verde y le cae pues un montón de piedras y lo sepulta, ¿no? Entonces, ese es un hecho de Dios, un hecho de la naturaleza. Entonces, irresistible, imprevisible. Entonces, para volver a reunir el dinero que se necesita para que pagar a los trabajadores, puede ser que suceda que la empresa necesite unos días más. Entonces, por esos días más no va a significar pues que eh, se considere un acto de hostilidad. Todos van a comprender y entender de que hubo el empresario, tuvo toda la voluntad de pagar, pero no lo pudo hacer por esta problemática que se presentó, por este caso fortuito o fuerza mayor que impidieron la posibilidad de cumplir con la obligación por parte del empresario. Pero sucede que hay faltas de pago de la remuneración, pues, con dolo, ¿no? Con conocimiento y voluntad. Yo soy un empresario indisciplinado que pago cuando quiero, no solamente a los trabajadores, sino a los proveedores, y tienes que esperarme, y esto, pues, causa un gran malestar, ¿no? Entonces, muy bien puede cualquier trabajador considerar, pues, que esto ya es insostenible, insoportable, y eh, eh, a requerir al empleador para que no vuelva a repetirse ese comportamiento hostil, o en todo caso darse por despedido, porque ya no puede soportar, no puede seguir en ese centro de trabajo. Pero el darse por despedido lo que permite es que se indemnice al trabajador hasta 12 remuneraciones. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, tiene que haber una justificación externa, ¿no? Afectación grave a uno de los elementos esenciales de la relación laboral, la remuneración. No olvidemos que la remuneración tiene carácter alimentario, de ahí que es sagrado pues que se cumpla el pago en la fecha convenida, porque también el trabajador tiene deudas que pagar, tiene un préstamo que tiene que amortizar, tiene pues que cumplir con las obligaciones del hogar. Entonces, de ahí el carácter alimentario de la remuneración, y esto pues es una afectación grave
a uno de los elementos esenciales de la relación laboral, la remuneración. Como habíamos mencionado en la clase anterior, las características de la relación laboral es porque hay una prestación personal, una contraprestación o remuneración y la subordinación. Entonces, cuando no se paga la remuneración en el plazo convenido, es la afectación a uno de los elementos esenciales del contrato. Prioridad en el pago. Según el artículo 24 de la Constitución, el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. El empleador no puede excusarse y decir, ¿sabe qué? El flujo de caja de mi empresa solamente permitió que yo pueda pagar los impuestos, los tributos. Ya no me alcanzó para pagar la planilla. No. Primero se paga la planilla, luego los tributos, las deudas comerciales, el préstamo, la línea de crédito que se ha conseguido, etcétera. Entonces, de acuerdo al artículo 24 de la Constitución, el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Esto es importante para apreciar que en esta relación de deudas, la primera en honrarse es la remuneración de los trabajadores y los beneficios sociales, por cierto. La fuerza mayor, como les mencioné, es de los actos del hombre o el príncipe, caso fortuito, acto de Dios. Si queremos recordar, de acuerdo al enunciado normativo del artículo 1315 del Código Civil, es el siguiente. Caso fortuito, fuerza mayor, es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. Estos son los tres elementos que deben de contener para que califiquen como caso fortuito o fuerza mayor. Que sea extraordinario, que no está previsto, que no sea algo que sucede cada cierto tiempo, no, extraordinario, que no es algo ordinario. Imprevisible, que nadie sospechó que se iba a producir. E irresistible, esto es que viene con tanta fuerza que impide que usted pueda cumplir con la obligación, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Evidentemente que en el caso de las remuneraciones no va a causar, porque, salvo que sea pues un evento, una catástrofe de la naturaleza de tal magnitud, pues que desaparezca la empresa, ¿no? Ya, eso sería pues algo que sea pues de difícil reparación, pero que en este caso puede causar que la obligación se cumpla de manera tardía o tardía básicamente, ¿no? Bien, seguimos con los límites del jus variandi. Esto ya es para ingresar, analizar eh, analizar el concepto del trabajador comisionista, ¿no? Límites al jus variandi en el porcentaje de la comisión, principio de razonabilidad y proporcionalidad. El Supremo Tribunal precisó que el cambio de metas para el otorgamiento de comisiones no puede ser equiparable al no pago de remuneraciones, que constituye un acto de hostilidad por cuanto la comisión solo se genera cuando se da el supuesto de hecho previsto en las políticas de comisión. Esto es importante, colegas, que conozcamos la realidad de los trabajadores comisionistas, porque el trabajador comisionista tiene dos tipos de ingresos, un ingreso fijo y un ingreso variable. El trabajador comisionista necesariamente, y como hemos leído el artículo 23 de la Constitución, recordarán ustedes, colegas, ¿no?, que el trabajador no puede ganar por debajo de la remuneración mínima vital. Entonces, si el trabajador comisionista sale a vender productos de la empresa y no logra colocar ninguno, no es que no tenga ningún tipo de ingreso remunerativo.
porque ha puesto a disposición de la empresa su fuerza de trabajo. No logra colocar productos, pero tiene que la empresa pagarle la parte fija de su remuneración. Esto es una remuneración mínima vital. Y si es que este trabajador, conveniendo con la empresa las posibilidades de, sobre la base de un porcentaje de la venta, la colocación de productos puede ser que pues, coloque una gran cantidad de productos, venda estos productos en el mercado y se gane una comisión por ello. Y que la comisión supere incluso la remuneración mínima vital y por gracias a las comisiones va a tener un ingreso de 3.000 soles, por ejemplo. Entonces, la hostilización laboral se comete cuando determinados empleadores señalan de que como no tuviste ingresos por comisiones, no vas a ganar nada. Eso es una hostilización porque se estaría desconociendo el derecho que tiene el trabajador dependiente, subordinado, de por lo menos ganar la remuneración mínima vital. Ese mínimo legal no puede ignorarse por parte del empleador. Y es a ello que se refirió esta jurisprudencia que acabamos de desarrollar. El artículo B el literal B del artículo 30 del TUO de la 728 son actos de hostilidad equiparables al despido, la reducción de la categoría y de la remuneración, asimismo el incumplimiento de requisitos objetivos para el ascenso del trabajador. Aquí hay varios componentes, varios supuestos de hecho que debemos de ir por partes, ¿no? La reducción de la categoría. Usted es empleado, no lo pueden rebajar a la categoría de obrero. Esto es un acto de hostilidad. Ahora, si usted está como empleado y se ha establecido un conjunto de categorías, subcategorías en la categoría de empleado, por ejemplo, profesional, técnico y practicante. Si usted viene desempeñando sus labores como profesional, no le pueden rebajar la categoría técnico. Esto es un claro ejemplo de hostilización. Y menos de la remuneración, porque también, como recordarán ustedes, en varias empresas e instituciones públicas, la remuneración está en función a la categoría, ¿no? Categoría profesional 1, categoría profesional 2, profesional 3, técnico 1, técnico 2, técnico 3, auxiliar 1, auxiliar. Entonces, si a usted le rebajan la categoría inmotivadamente, entonces también le causan un perjuicio remunerativo. Asimismo, el incumplimiento de los requisitos objetivos para el ascenso del trabajador. Si el empleador ha establecido un procedimiento para un concurso interno de ascenso de personal, los requisitos que se ha establecido previamente deben de cumplirse, deben de respetar. Si es que estos requisitos objetivos se incumplen para favorecer a otro concursante, entonces se causa un acto hostil, un comportamiento eh, indebido, ilegal, ilícito, y que es sancionado con las consecuencias jurídicas que más adelante vamos a explicar cuando el empleador comete hostilización al trabajador. La segunda regla, contrario censo, es la siguiente: la reducción motivada de la remuneración y categoría. Si es que, como hemos estudiado aquí, ¿no?, la reducción de la remuneración es un acto de hostilidad cuando la reducción de la remuneración no es tal. En este caso, se produce la posibilidad de reducir la remuneración motivadamente. Pero los presupuestos para la reducción de la remuneración están establecidos con carácter de vinculante en la casación 489-2015 Lima.
que nos dice, la reducción de la remuneración en el contexto de la ley 9463 puede ser consensuada y no consensuada, requiriéndose para el primero el supuesto de aceptación por escrito del trabajador, mientras que para el segundo supuesto la existencia de causa objetiva que de modo excepcional y razonable justifique la medida. Esta ley 9463 es una ley muy antigua que autorizaba a los empleadores poder rebajar la remuneración de los trabajadores. Pero con esta casación se establece que tal reducción solo opera cuando es por consenso del trabajador y el empleador. Y también cuando hay motivos para ello. No basta una reducción, no es posible una reducción inmotivada. Tiene que haber motivos razonables para reducir la remuneración. Tiene que haber consenso entre el trabajador y el empleador y sobre todo el pacto de reducción de remuneraciones debe obrar por escrito, tiene que ponerse por escrito, y firmado del trabajador, firmado del empleador, como un pacto interno de la empresa en la que ambas partes de la relación laboral convienen en reducir la remuneración y explican en ese documento el motivo por el cual se produce esta reducción, sea porque hay una reducción del mercado, porque hay una crisis económica en la empresa, porque existe otra causal objetiva que justifique tal decisión. Pero también puede suceder que el empleador tome la decisión inmediata de reducir las remuneraciones, pero esto tiene que ser de modo excepcional y razonable que justifique la medida. O sea, tiene que haber causa objetiva también, ¿no? Nos referimos pues a la fuerza mayor, a que se haya producido un hecho de la naturaleza que ponga en riesgo la continuidad de la empresa, etcétera, ¿no? Tiene que haber ese tipo de realidad para que no se entienda como un acto de hostilización. Lo contrario es que autoriza al trabajador recurrir a los servicios inspectivos del Ministerio de Trabajo o de servir para que visiten al empleador y le apliquen una multa y le den un plazo de subsanación inmediato. En cuanto a la reducción inmotivada de la categoría laboral, ¿en qué casos rebajar de categoría el trabajador califica como acto de hostilidad? Aquí tenemos la casación laboral 1744-2017 Lima, que nos va a dar luces al respecto. Se hostiliza al trabajador cuando la reducción o rebaja de categoría presenta las siguientes características. Debe ser inmotivada, lo que comprende la ausencia de motivación objetiva o legal. Debe haber sido dispuesta por decisión unilateral del empleador. Y agregamos el artículo 49 del Decreto Supremo 001-97R, le causa perjuicio al trabajador. Tiene que haber un daño, tiene que haber un perjuicio en el patrimonio o también en la moral o en la dignidad del trabajador. Esto también está muy bien desarrollado en la casación laboral 16.443-2014. Este es el caso, por ejemplo, de una recategorización en el Banco de la Nación. Según la casación laboral 1744-2017 Lima, se presentó el siguiente caso. La reducción de categoría efectuada al demandante no se efectuó por decisión unilateral del empleador, ya que existe de por medio un convenio de recategorización suscrito tanto por este como por el trabajador. Y su motivación se encuentra establecida en el decreto de urgencia 0994 que a la vez contempla las necesidades del centro de trabajo. Entonces, en este caso, el Banco de la Nación pudo justificar por qué hubo una recategorización al interior del Banco de la Nación y que implicó un movimiento hacia arriba y hacia abajo de las categorías de los trabajadores, ¿no? Entonces, no hubo tal hostilización, sino que se debió a este convenio que hubo con los trabajadores del Banco de la Nación
y también al amparo de un decreto de urgencia que autorizó la recategorización en el Banco de la Nación. En este supuesto de reducción de remuneraciones del trabajador no constituye hostilidad laboral. Tenemos la casación laboral 66.928-2016 Lima, en cuyo 12º considerando nos dice: en ese contexto, si el empleador encargó temporalmente un puesto de trabajo al demandante en calidad de encargatura, está en la facultad de darle por concluida, manteniendo el cargo que tuviera el trabajador de manera permanente, que en el caso de autos es del supervisor de producción, con la remuneración que se encuentra en estrecha relación con su categoría, lo cual puede ser considerado como un acto de hostilidad, lo cual no puede ser considerado como un acto de hostilidad. Creo que está perfectamente claro. Se le encargó al trabajador un puesto de trabajo que implicaba una mejor categoría, una categoría superior, pero solamente en calidad de encargatura. El hecho que pierda el encargo y regrese a su puesto original a una categoría inferior no implica, pues, que se haya reducido su categoría, simplemente regresó a su puesto de origen. En ese caso, no se produce la supuesta hostilización que denunció el trabajador en esa oportunidad y que la Corte Suprema muy bien resuelve, indicando que no hay tal vulneración al derecho del trabajador a tener una categoría permanente, estable en el tiempo. También no configura acto hostil el cambio de puesto de trabajo si se produce dentro del ámbito de la categoría profesional. Esta es la casación laboral 1022-2016 Lima, en cuyo octavo considerando nos dice: categoría profesional y puesto de trabajo devienen conceptos distintos. Categoría profesional y puesto de trabajo devienen en conceptos distintos. El primero hace referencia a una posición o estatus determinado por la profesión, oficio, especialización o experiencia laboral del trabajador. El segundo indica las funciones concretas que desempeña el trabajador con la empresa. Por tanto, no todo cambio del puesto de trabajo implica cambio o rebaja de la categoría, pues dentro de una categoría pueden comprender diversidad de funciones específicas y por ende diversos puestos de trabajo. Pueden en consecuencia hacerse cambios de puesto de trabajo dentro de una misma categoría laboral. En tal razón no se configura un acto hostil si el cambio de puesto de trabajo se produce dentro del ámbito de la categoría profesional que por su calificación y especialización corresponde al trabajador. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en construcción civil, ¿no? Hay las siguientes categorías: el de maestro, oficial y ayudante. Pero en la categoría de maestro pueden haber distintos puestos de trabajo: maestro fierrero, maestro carpintero, maestro de mayólicas, maestro, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho que haya un cambio de puesto de trabajo no implica la rebaja de categoría, sigue siendo maestro. Entonces, a eso se refiere esta casación laboral, que probablemente en este caso implicó un conflicto jurídico intersubjetivo entre el trabajador y empleador, porque el trabajador consideró que se le había rebajado la categoría porque se le cambió de puesto de trabajo. No obstante que fue un puesto de trabajo dentro de la categoría que siempre tuvo el trabajador. Entonces, la Corte Suprema es de la opinión que no hubo hostilidad laboral en este caso. Pasamos a la siguiente, la casación laboral 8163-2016 Lima. Miren lo que dice la sumilla. Se acredita que el demandante fue promovido a la categoría 3 como jefe de equipo comercial, cargo que desempeñó por más de 15 años. Por lo tanto, la reducción a la categoría 4 constituye un acto de hostilidad que afecta a la dignidad del trabajador y no corresponde que se disminuya su remuneración que se encuentre relacionada con la categoría que ostenta el trabajador. Este es entonces
un claro ejemplo en el cual sí se produce una reducción de la categoría y por ende una reducción de la remuneración. El trabajador en este caso estaba laborando por mucho tiempo, 15 años, en la categoría 3. Y de un momento a otro, sin motivo, sin explicación, arbitrariamente, abusivamente, se le rebaja una categoría inferior a la categoría 4. Naturalmente que el trabajador se siente afectado porque tal reducción de categoría no solamente implica una menor responsabilidad laboral, un decaimiento de las obligaciones de trabajo a una de menor intensidad, sino que también implica la pérdida de la remuneración que obtenía en la categoría 3 y se le reduce la remuneración al tener que laborar en una categoría inferior, o en la categoría 4 en este caso. Entonces, evidentemente que el trabajador se vio obligado a considerar este un acto hostil y reclamar en sede judicial. Y la Corte Suprema aquí le da la razón, le dice, en efecto, se ha cometido una hostilización contra el trabajador y que hay medidas para superar esta problemática, para corregir este comportamiento del empleador que vamos a ver más adelante. El artículo 30, literal C, son actos de hostilidad equiparables al despido el traslado del trabajador al lugar distinto de aquel en el que preste habitualmente servicios con el propósito de cuestionarle perjuicio. Esta problemática se presenta en no pocos casos y en mi récord laboral como juez superior he podido apreciar pues, que hay bastante conflicto sobre esta causal de hostilidad, ¿no? Lo que sucede es que lamentablemente en nuestro país hay una cultura y una tradición autoritaria que atraviesa la mayoría de las instituciones sociales, culturales, económicas, laborales. Entonces, inclusive hasta se dice que hay familias autoritarias. Entonces, si es que tenemos un empleador o jefes de esta empresa que son autoritarios, entonces van a manu militari ordenar al trabajador que se cambie de locación, ¿no? De una ciudad se le pide que vaya a laborar a otra ciudad. Y esto, eh, si es con el propósito de causarle perjuicios, entonces configura el acto de hostilidad. Pero si es que en realidad hay causa objetiva, razonable, proporcional, que se necesita el servicio del trabajador porque no hay otra persona que pueda asumir ese puesto de trabajo en la ciudad de Ica, ¿no? Y tiene que estar en la ciudad de Ica porque en ella se necesita urgentemente una persona que desarrolle esta labor y que solamente el trabajador a cual se le asigna el trabajo y se le ordena su traslado es el único que puede cubrir esa función en la empresa. Hasta que la empresa consiga otro trabajador que pueda desarrollar esa labor de la zona para no perjudicar su unidad familiar, etcétera, no va a ser fácil de tenerlo de manera inmediata. Entonces, ahí es donde se justifica una decisión del empresario, ¿no? Y obviamente que al trabajador para motivarlo tiene que pagarle por sus gastos de traslado, sus viáticos, inclusive una bonificación adicional por los gastos que le va a incurrir el traslado de un lugar a otro, una bonificación de repente hasta permanente, hasta que logren encontrar una persona que pueda eh, realizar esa labor en esa zona. Y esto es lo que la casación laboral número 10.839-2014 ICA en su 15º fundamento estableció. En relación al lugar de la prestación de servicios,
Este es un elemento del contrato de trabajo que no puede ser modificado unilateralmente por el empleador si es que ocasiona perjuicio al trabajador. En todo caso, la modificación introducida respecto al lugar de trabajo tendrá validez en tanto resulta de la necesidad funcional de la empresa, razonabilidad de la medida, de la magnitud del cambio y de que el trabajador no sufra perjuicios económicos ni morales. Corresponderá al empleador acreditar la racionalidad y funcionalidad al cambio de lugar de prestación de servicios, y de no cumplir con probarlo, resulta irrelevante que el trabajador no haya probado el perjuicio que le ocasionó el cambio. Entonces, la carga de la prueba en estos casos lo tiene el empleador. El trabajador no tiene mayor carga probatoria que demostrar pues que le causa perjuicio el traslado. Y toda la carga probatoria recae en el empleador, que tendría que demostrar ante el juez que su decisión no fue arbitraria, que su decisión tuvo razones objetivas, razonables y proporcionales para ordenar el cambio de locación de la prestación del servicio de una ciudad a otra. Entonces, creo que queda claro esta importante casación que nos permite apreciar ya en sede judicial cuál debe ser la carga de la prueba en este tipo de conflictos intersubjetivos. También tenemos esta decimosexto considerando de la casación, que nos ilustra de lo siguiente. De otro lado, la casación 628-2003 ICA señaló que si bien se reconoce la facultad del empleador de transferir al trabajador de un lugar a otro, sin embargo, tal facultad no es ilimitada. O sea, el jus variandi del empleador no tiene, no es que no tenga límites, o sea, una facultad absoluta, no, tiene límites. Si bien se reconoce la facultad del empleador de transferir al trabajador de un lugar a otro, sin embargo, tal facultad no es ilimitada, sino que subordina al cumplimiento de determinados requisitos, destacándose que tal traslado no debe constituir perjuicio al trabajador. En ese sentido, puede darse el traslado del trabajador siempre que tenga razones justificadas para ello, y siempre que no desmejore las condiciones del trabajador. Por el contrario, más bien debe de mejorarlas, porque está dándole un cambio de ciudad a otra, una orden de cambio de ciudad a otra, lo que significa pues un mayor esfuerzo por parte del trabajador de tener que pues radicar en otra ciudad distinta a la de su origen, ¿no? Donde está su familia, sus amigos, y tiene que luego trasladarse de repente cada fin de semana para estar con ellos. Entonces es mucho más oneroso la prestación del servicio, y para compensar esos mayores gastos, el empleador tiene pues que ser conscientemente mejorarle la remuneración y la condición de trabajo del trabajador. Creo que esto es obvio, pero sucede que no en todos los casos se produce, y esto es lo que causa pues conflicto, que los jueces tenemos que resolver pues con buen criterio. Y para que este tipo de conflictos y procesos judiciales no se presenten, usted asesora al empresario, entonces qué mejor que conocer perfectamente la institución de la utilización laboral para que no suceda o no cometa el empresario al cual usted asesora. Y si es que se produce la injusticia, y usted es abogado defensor del trabajador, para que sepa cómo defender eficientemente este derecho. Aquí tenemos otro caso interesante en que sucedió en la SUNAT, traslado de Ica a Ayacucho, que no motivó, pero objetivamente demostró que no se causó perjuicio. En esta casación señala lo siguiente: se dispuso que el personal trasladado percibiera un bono por función crítica, lo cual incrementaría su remuneración. Este fue aprobado por la resolución
de Superintendencia 281-2013 SUNAT. De lo expuesto, se acredita que la entidad demandada no tuvo el propósito de ocasionarle perjuicio alguno al demandante, puesto que se le proveyó del sustento económico para su adaptación en la nueva sede de trabajo e incluso le otorgó una bonificación por zona crítica. También se encuentra acreditado que el traslado del actor se debió a causas objetivas como fue la necesidad institucional por la creación de la Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados. Entonces aquí la SUNAT dispuso a un trabajador que laboraba en Ica, en la costa, ¿no? Con su temporada veraniega ahí en las playas de Ica, ¿no? De un momento a otro tenía que ir a trabajar a Huancavelica, ¿no? Entonces, pero le mejoró el sueldo al trabajador y hubo causas objetivas que justificaban la necesidad de su servicio porque precisamente se crea una intendencia de insumos químicos y bienes fiscalizados y que probablemente se entiende, se infiere de esta lectura, el trabajador tenía esa expertise, conocía de este tipo de fiscalización de bienes tan especializados como insumos químicos y bienes fiscalizados, y motivo por el cual la Corte Suprema le da la razón a la SUNAT y le dice, está bien, ¿no? Ha tomado una decisión razonable. El trabajador aceptó y cobró la bonificación que se le dio. Ahora pasamos al literal D del artículo 30. Son actos de hostilidad equiparables al despido la inobservancia de medidas de higiene y seguridad que pueda afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador. En esta época de pandemia usted no puede pues dejar de suministrar equipos de protección personal, ¿no? Los EPP, ¿no? Estos equipos de protección personal son necesarios para contrarrestar la posibilidad de contagio del COVID-19. Que si bien es cierto ya la, la tasa de contagios ha descendido, pero aún se mantiene, ¿no? Hasta ahora, en el centro de labores, por ejemplo, se sigue informando que hay determinados trabajadores e inclusive jueces y juezas que se están contagiando con el COVID. Claro que gracias a que ya tienen hasta la cuarta dosis de la vacuna, el contagio no causa pues tanto daño como sucedió en la primera ola, pero aún se mantienen las reglas de ordenar a los empleadores que cumplan con entregar equipos de protección personal. Aun cuando ya estas reglas se están flexibilizando, como por ejemplo la última decisión del Ministerio de Educación de otorgar a los padres la posibilidad de enviar a sus hijos al colegio sin mascarilla. Pero hay labores, colegas, que se necesita tener determinados equipos de protección personal. Por ejemplo, en la actividad minera, ¿no? Tienen que necesariamente tener un casco, tener guantes, tener botas, tener un determinado uniforme o overol que evite que determinadas sustancias o elementos pueda causarle daño al trabajador, ¿no? Inclusive hasta unos lentes, ¿no? Para los soldadores o los trabajadores que puedan al momento de elaborar determinadas partículas afectar a la vista. O también cuando la labor tiene excesivos ruidos, ¿no? Tienen necesariamente que tener pues unos dispositivos para aminorar el impacto sonoro en sus oídos, porque de lo contrario, con el tiempo van a sufrir de hipoacusia, ¿no? A comenzar a perder capacidad auditiva hasta llegar a quedarse sordo, ¿no? Entonces, si el empleador incumple y no observa las medidas de higiene y seguridad en el trabajo, entonces está causando hostilidad al trabajador y que puede ser denunciado por el trabajador o trabajadores que se ven afectados por esa decisión de no cumplir con estas reglas, ¿no? Estas reglas, cada ministerio, cada entidad reguladora lo establece, ¿no?
para aquellos trabajos de riesgo, de toxicidad, de inseguridad, por la que necesariamente tiene pues que el empleador debe dotarles las herramientas, los instrumentos de protección personal para evitar pues que se produzca algún evento dañoso en contra de ellos. Y esto yo he visto, colegas, en varios casos, ¿no? En las cuales, por ejemplo, recuerdo un trabajador minero que falleció porque se derrumbó el lugar donde estaba laborando. Entonces, esto cae el empleador asume la responsabilidad porque lo está poniendo al trabajador a laborar en un lugar riesgoso, operando bienes riesgosos. O también, por ejemplo, cuando operan determinada maquinaria, tiene que estar debidamente protegido el trabajador, instruido, capacitado, porque cuántas veces se han mutilado los brazos, los dedos de las manos, han quedado inválidos porque la maquinaria les ha malogrado los órganos, ¿no? Entonces, o los miembros. Entonces, esto es importantísimo, pues que se observen las medidas de higiene y seguridad que en el trabajo para proteger la vida y la salud del trabajador. El literal E del artículo 30 son actos de hostilidad equiparables al despido, el acto de violencia o el faltamiento grave de palabra en agravio del trabajador o de su familia. Entonces aquí tenemos cuando el empleador o el representante del empleador, los jefes inmediatos del trabajador, realizan pues un acto de violencia, ¿no? La violencia eh, física y la violencia verbal, ¿no? Hay dos tipos de violencia, violencia verbal y violencia. La violencia verbal se produce cuando se infiere mediante la palabra o el sonido también, o el silbido, o cualquier otra gesto o manifestación que va a eh, tener una carga violenta contra el trabajador, que le afecta su dignidad, le afecta su autoestima, su honorabilidad, ¿no? O el faltamiento grave de palabra en agravio del trabajador o de su familia, esto es pues proferir palabras soeces o palabras que indignan al trabajador, no solamente a él, sino también a su familia. ¿Cuántas veces pues le recuerdan la madre, ¿no? Al trabajador, y eso no está bien, pues, ¿no? No, no es posible que este nivel de trato contra el trabajador se produzca, porque el empleador tiene pues que aplicar las máximas comportamientos de respeto y consideración a sus trabajadores, que necesita ejercer cierta autoridad y ser firmes y fuertes al momento de dar las órdenes de trabajo, o reprender al trabajador cuando éste comete algún error. Muy bien, hacerlo con firmeza, con carácter, pero sin sobrepasar esa línea en la que se puede tipificar el comportamiento del empleador o de los jefes que representan al empleador como un acto de violencia o faltamiento grave de palabra. Una violencia psicológica, una violencia física. Esto pues tenemos que evitar, de lo contrario, si es que hay algún modo de cómo puede quedar grabado, o el trabajador puede probar tal acto de violencia o faltamiento grave de palabra, entonces muy bien puede accionar contra el empleador en cuanto a denunciar ese acto hostil, ese comportamiento de hostilización cometido en su contra, y que se repara de la manera como vamos a continuación explicar. Luego tenemos el literal F, el artículo 30. Son actos de hostilidad equiparables al despido los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole. Fíjense, colegas, aquí la norma es es abierta. No solamente por estas causales se pueden considerar como acto de discriminación, sino de cualquier otra índole.
Entonces, cuando hay un sesgo de género en el comportamiento del empleador y discrimina a sus trabajadores porque unos son hombres y otros mujeres, o a las mujeres les da un trato distinto y desigual que a los hombres, o prefiere a los hombres para determinadas funciones y en detrimento de las mujeres, entonces se produce pues una discriminación de género, ¿no? Es lo que está prohibido. Hay que buscar pues siempre en el trabajo igualdad, un trato igual, igualdad de trato para el hombre y para la mujer, ¿no? En cuanto a la raza también, ¿no? Solo, los jefes solamente podrán ser blancos, ¿no? Los que son de ascendencia andina o afrodescendientes, no, ellos no pueden ser jefes. Religión, ¿no? El empleador es de una determinada iglesia y que prefiere a los que a, 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 a sus hermanos en prejuicio de los que no son de su congregación, de su organización o su iglesia. Opinión, idioma, también, no olvidemos que en el Perú es un país plurilingüe, multicultural, pluriétnico. Entonces, puede suceder que en un centro de trabajo tengamos, pues, quechua hablantes, ¿no? Y por el hecho de que son quechua hablantes no le vamos a discriminar, ¿no? Tenemos que también darles una igualdad de trato, un trato digno, o discapacitados. La persona que tiene una determinada discapacidad no puede estar en una posición de inferioridad con relación al que ejerce plenamente sus capacidades, todos sus miembros y su organismo no tienen ningún tipo de minusvalía. Entonces, por el contrario, a esta persona discapacitada hay que darle los apoyos, las ayudas para que pueda ejercer su labor en igualdad de condiciones que el que no tiene ese tipo de discapacidad o de cualquier otra IN, ¿no? Entonces, aquí pueden producirse otros tipos de injusticias en cuanto a discriminación de trabajadores que evidentemente pueden ser motivos de denuncia por parte del afectado, de la víctima, contra el victimario. Por ejemplo, tenemos la discriminación remunerativa, constituye hostilidad laboral. Aquí la casación laboral 11.896-2015 del Santa es claro en señalarlo, ¿no? Nos dice, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 7, punto A y establece el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial una remuneración mínima a los trabajadores y un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. Entonces, la discriminación económica en el centro de trabajo se produce pues cuando a algunos trabajadores se les remunera con una cantidad determinada de dinero, mientras que a otros con una cantidad menor, no obstante que desarrollan la misma labor. Y se afecta a este principio igual trabajo, igual remuneración. Hay una discriminación remunerativa. Por ejemplo, a los hombres se les paga más y a las mujeres menos. O a los trabajadores que tienen determinada condición se les paga más y a los que no tienen esa condición se les paga menos. Pero una condición arbitraria, ¿no? Una condición que no tiene relación con el trabajo, ¿no? Por ejemplo, se le puede pagar más a un trabajador que es profesional, por cierto, a uno que no lo es, entonces se le paga menos. Hay una causa objetiva de diferenciación, ¿no? Muy bien, el Tribunal Constitucional ha señalado que no todos los casos son iguales. Pueden haber desigualdades justificadas por razones objetivas, pero si son por capricho, por razones subjetivas, entonces evidentemente que ahí sí se causa pues una discriminación en el tratamiento remunerativo que es menester corregir, que es menester sancionar, ¿no? Y la víctima también podrá muy bien considerarse hostilizado frente a ese comportamiento del empleador
que discrimina a sus trabajadores en función a variables subjetivas, de capricho, de antojadiza, ¿no? Y eso es arbitrariedad. La casación laboral 11.896-2015 del SANTA, en su 10º fundamento, nos dice lo siguiente. En atención a lo expuesto, se determina en primer término que el Perú, como signatario de la Organización Internacional del Trabajo, ha ratificado el convenio 111 sobre discriminación en el empleo y la ocupación, habiendo acogido de esta forma dicha regulación como parte del derecho nacional, por lo que las normas relativas a la no discriminación en el empleo deben ser interpretadas por los jueces de la República de conformidad con la Constitución y los acuerdos internacionales al contener estas una cláusula amplia o abierta de protección de acuerdo con el carácter progresivo de los derechos fundamentales y, en segundo lugar, la decisión de la empresa demandada de dispensar un trato remunerativo diferenciado al demandante resulta discriminatorio al no haber demostrado la existencia de razones objetivas que justifiquen las diferencias salariales. Entonces, colegas, es interesante también, yo les recomiendo, si ustedes son abogados, sea de una empresa o sean abogados de los trabajadores, revisen los convenios de la OIT. Ahí está, ponen ustedes OIT, convenios internacionales, y va a aparecer en internet. Van a poder ustedes acceder a todos los convenios que ha suscrito el Perú, inclusive en cada convenio se establece qué países han ratificado los convenios internacionales de la OIT, y estudiarlos, porque todo juez se va a sentir cómodo, alegre de ver que los abogados fundamentan sus sentencias, fundamentan sus demandas, sus escritos, sus apelaciones con convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Es importante que esto suceda. Ahora vamos a pasar, colegas, a tratar cómo resolvió en esta casación que hemos revisado anteriormente la Corte Suprema. Señalaron: fallo. Casaron la sentencia de vista y, actuando en sede de instancia, confirmaron la sentencia apelada que declaró fundada la demanda. En consecuencia, ordenaron a la demandada el cese de actos de hostilidad, debiendo de nivelar la remuneración básica diaria del accionante de 27 nuevos soles diarios a 34 nuevos soles diarios, debiendo reconocer los reintegros que corresponden desde el 8 de noviembre de 2012 hasta la fecha de la interposición de la demanda. ¿Ah? Entonces, fíjense ustedes cómo aquí la Corte Suprema corrige el comportamiento hostil del empleador, ordenando pues que cumpla con reintegrar lo que debió de pagar correctamente en cuanto a la remuneración del trabajador, ¿no? Entonces, se produce aquí unos reintegros y, naturalmente, con los intereses legales correspondientes, ¿no? Porque si debió de pagar un monto determinado de tal fecha hasta tal fecha, entonces todo ese periodo no solamente devenga reintegro, sino también intereses legales laborales, sin ejecución de sentencia, como todos sabemos, se liquidan y incrementan pues la deuda laboral que debe de honrar el empleador por orden judicial, bajo apercibimiento de paro. El artículo 30 son actos de hostilidad equiparables al despido lo siguiente: los actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador. Esta cláusula es una cláusula ética que es interesante e importante establecer, ¿no? Claro que vamos a preguntarnos, ¿y qué actos contra la moral serían aquellos que afecten la dignidad del trabajador? Entonces, cuando ingresamos ya al área de la moral, colegas, como todos sabemos, pues hay diversas morales, ¿no? Que influyen en el ser humano, ¿no? Por ejemplo, se habla de la moral de las virtudes. La moral de las virtudes son aquella moral que propone al ser humano alcanzar las virtudes que están establecidas en determinada ideología o corriente del pensamiento. La virtud de la honradez, la virtud de la justicia, la virtud de
de la laboriosidad, la virtud de la bondad, de la solidaridad. Estos son pues los comportamientos virtuosos frente a los desvalores, ¿no? Los desvalores es la maldad, el egoísmo, el comportamiento ilegal, la injusticia, la mentira, la falsedad, etc. Y esa es la moral de las virtudes. La moral de la libertad que señala pues que cada ser humano es libre de configurar su propia moral. Pero aquí, colegas, lo que nosotros debemos de fijar como regla moral es aquella que es socialmente, mayoritariamente aceptada. Cuando un comportamiento moral es socialmente aceptado. Por ejemplo, usted considera que es libre y por tanto usted se pone a caminar desnudo por la calle. Dígame, caminar desnudo por la calle es un comportamiento socialmente aceptado. No. Inmediatamente las personas se van a escandalizar, van a llamar al serenazgo, a la policía y lo van a detener a usted y se lo van a llevar a la comisaría, ¿no? Y lo van a vestir ahí, lo van a de repente soltar. Pero es un acto contra la moral pública. Entonces, hay una moral pública, esta es la moral aceptada socialmente. Entonces, también en el centro de trabajo hay una moral también que se tiene que aceptar, ¿no? Por ejemplo, usted no puede, pues, en el centro de trabajo cometer actos obscenos. Este es un acto contra la moral que afecta, pues, a cualquier trabajador que va a presenciar ese acto inmoral. Afecta seriamente la dignidad del trabajador. Entonces, si el empleador comete ese acto contra la moral, entonces está pues causando un acto hostil terrible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Le pongo un ejemplo, ¿no? Que el empleador cometa un acto inmoral como eh, eh, comenzar a libar licor y emborracharse en el centro de trabajo, evidentemente pues que va a afectar a la dignidad de los trabajadores que están pues laborando alrededor de esa escena, ¿no? Y como ahora último tuvimos un hecho bochornoso, escandaloso, ¿no? En el Congreso de la República que se pusieron a libar licor en el centro de trabajo, ¿no? Inclusive terminó con una violación, una denuncia de violación que hasta ahora está por eh, sancionarse. Pero esos actos contra la moral que afectan la dignidad del trabajador, pues son motivo de reproche social y que merecen, pues, eh, que los jueces tengamos que intervenir para corregir ese tipo de desmanes, ese tipo de comportamientos que ya pierden el equilibrio de la razonabilidad en el comportamiento humano. Ahora, cuando hay conceptos indeterminados, colegas, ustedes en sus escritos, en sus recursos, en sus demandas, pueden sugerirle al juez cómo llenar de contenido ese concepto jurídico indeterminado. Por ejemplo, la buena fe. ¿Cómo lleno de contenido la buena fe? ¿Qué es la buena fe? No está definido en ninguna cláusula legal, pero es posible de que mediante la jurisprudencia, la doctrina, puedan llenarse de contenido. Igualmente también, ¿cuáles serían los actos contra la moral que afectan la dignidad del trabajador? No hay una relación, ¿no? Esta es una cláusula abierta que puede llenarse de contenido para un caso concreto. Entonces, los abogados y abogadas, la labor que tienen es cuando denuncian esta causal de llenarla de proponerle al juez que llene de contenido ese acto inmoral con este concepto, con esta idea, con esta propuesta. Y ya será el juez el que va a determinar si es que en realidad tal contenido que se le propone calza como un acto contra la moral, un acto inmoral. Bien, ahora tenemos el literal H del artículo 30, son actos de hostilidad equiparables al despido. Los siguientes: la negativa injustificada de realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo para los trabajadores con discapacidad. Inclusive, como les mencioné en la clase anterior, ustedes también lo saben,
hay una ley que regula la relación laboral de los discapacitados, o también se conocen como trabajadores de habilidades diferentes. Porque, por ejemplo, ah, el trabajador que ha perdido alguna de las facultades, por ejemplo, un ciego. El ciego desarrolla su capacidad auditiva por encima de lo normal. Y es por eso que se dicen que son trabajadores de habilidades diferentes, ¿no? Porque la habilidad auditiva para una persona que es ciega tendrá pues mayor eh, expansión, mayor fuerza, mayor capacidad que la de una persona normal. Entonces, esta labor de las personas con discapacidad tienen pues que ser apoyadas por parte del empleador. Entonces el empleador tiene que realizar ajustes razonables, ¿no?, en el lugar de trabajo para que el discapacitado pueda cumplir con su función, con su trabajo, ¿no? Entonces, si es que es una persona que se desplaza en silla de ruedas, entonces tiene que pues haber las rampas necesarias para que llegue esta persona a su lugar de trabajo. Y también un baño para discapacitados, en la cual la persona que se desplaza en silla de ruedas pueda utilizar el servicio higiénico en condiciones razonables a fin de que pueda pues utilizarlo debidamente, porque no puede utilizar los servicios higiénicos normales. Y así habrán varios elementos eh, que rodean el centro de trabajo, que rodean el lugar de trabajo, que merecen pues un ajuste necesario para que el trabajador con discapacidad pueda cumplir su función, dependiendo también del tipo de discapacidad que padece. Y si es que el empleador no cumple con esos ajustes, se estaría cometiendo un acto hostil, sancionable, por cierto, y que merece probablemente hasta una denuncia ante la SUNAFIL por parte del perjudicado o la perjudicada. Aquí tenemos la ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual, la ley 27942. No son muchos los casos, pero sí he conocido en la actividad judicial varios en las que, sobre todo las mujeres, denuncian el hostigamiento sexual, ¿no?, en la que el jefe comienza a enamorar a la trabajadora y lo hace aprovechando su posición de dominio, ¿no?, su posición de jefatura, ¿no?, y que cree que la trabajadora no solamente debe obedecerle las órdenes de trabajo, sino también las órdenes sentimentales, ¿no? O sea, esta perversión de determinados jefes es pues que causa un hostigamiento sexual porque la víctima no desea tener ese tipo de relación, ¿no? Le dice que no, y el otro insiste, insiste, y no solamente insiste, sino que aprovecha su posición de dominio en el centro de trabajo para presionar a la persona en cuanto a un comportamiento de hostigamiento sexual, ¿no? Y premiarla, ¿no? Con aumento de sueldo, con darle un ascenso de categoría, ¿no? Esos premios, pero condicionados a que satisfaga su deseo de intimidad sexual, ¿no? Entonces, eso es lo que es lo reprochable y que causa un daño moral terrible, ¿no?, a la persona que tiene que enfrentar esa realidad, ¿no? Pocas veces se ven obligados a renunciar al trabajo, ¿no? Por eso que se dice que la hostilidad laboral es un despido indirecto. Entonces, pero este comportamiento tiene que sancionarse y que la, el TUO del 728 ha establecido procedimientos para enfrentar este tipo de comportamientos hostiles. Entonces, esta ley nos dice, hostigamiento sexual es conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos de connotación sexual no deseados o rechazados por la persona contra la cual se dirige y que afectan la dignidad de la persona. Este hostigamiento
Ahora, esta ley se ha dado porque esta utilización laboral que estamos estudiando es la relación, hostigamiento laboral que se conoce vertical, o sea, el empleador o sus representantes o sus jefes o los jefes que forman, que representan al empleador, cometen el hostigamiento sexual. Pero cuando lo hace un compañero de trabajo, ya no entra en este tipo de tipificación de hostilidad laboral que estamos viendo en el tubo de la ley, sino que ya esto ingresa en esta ley especial, la ley de prevención y sanción al hostigamiento sexual, cuando ya hay un hostigamiento horizontal, de un compañero de trabajo a otro compañero de trabajo. Entonces, también esto es motivo de sanción eh, ya por esta ley especial, que inclusive establece todo un procedimiento para ello, ¿no? Que es interesante que ustedes lo puedan revisar. Bien, ahora vamos a estudiar el procedimiento. El procedimiento que ha establecido el TUO de la 728 para que la víctima de hostilización enfrente ese comportamiento indebido, ilícito, de acoso, de hostigamiento, de violencia moral o violencia física contra el trabajador, sea una violencia económica, una violencia ética, una violencia funcional, ha establecido este procedimiento. Entonces, producido el hecho de la hostilización, la víctima, el trabajador, eh, debe emplazar por escrito a su empleador imputándole el acto de hostilidad correspondiente, otorgándole un plazo razonable no menor de 6 días naturales para que efectúe su descargo o enmiende su conducta. Artículo 30, párrafo final del TUO de la 721. Entonces, la primera reacción del trabajador es mediante un documento por escrito que le entrega el trabajador, el trabajador le entrega al empleador, indicándole en qué consiste el acto hostil y encuadrando ese acto hostil en una de las causales que hemos estudiado. Y si no están, como muy bien señalamos, ¿no?, que hay cláusulas abiertas que muy bien pueden agregar. Y darle un plazo razonable para que corrija ese comportamiento o efectúe su descargo, ¿no? También puede darle el derecho de defensa al empleador y decir al empleador, oiga, lo que usted está pidiendo, lo que usted está diciendo no es correcto porque yo no he cometido ningún acto hostil, es más bien una orden laboral que le he dado a usted que no debe de comprenderse como acto inmoral o acto hostil, es más bien una lícita decisión del empleador. En fin, ya eso se verá más adelante si esto se traslada el conflicto a sede judicial. Accionar para que cese la hostilidad. Entonces, aquí se producen dos variantes, ¿no? La primera de ellas es, luego que el empleador no enmienda su conducta o efectúa su descargo y no reconoce la falta, entonces la primera opción que tiene el trabajador es accionar, presentar su demanda para que cese la hostilidad. Si la demanda fuese declarada fundada, se resolverá por el cese de la hostilidad, imponiéndose al empleador la multa que corresponda a la gravedad de la falta. O sea, el juez le va a decir, señor empresario, cese usted ese comportamiento hostil de pagarle una remuneración discriminatoria al trabajador. Y tiene que reponerle la remuneración que le corresponde y con los devengados e intereses, como hemos visto en esa casación, y adicionalmente le voy a aplicar una multa ejemplar para que nunca más vuelva a cometer ese tipo de discriminación salarial. Pero también puede haber otro tipo de propuesta o de opción por parte de la víctima, del trabajador violentado por un acto hostil. Puede optar por la terminación del contrato de trabajo, en cuyo caso demandará el pago de la indemnización a que se refiere el artículo 38 de esta ley, independientemente de la multa y de los beneficios sociales que pudieran corresponder. Inclusive hasta puede reclamar daño moral, porque yo en varios casos he visto que el abogado plantea adicionalmente de todos estos beneficios que
que le corresponde la indemnización por despido, los beneficios sociales que le corresponde al trabajador que da por resuelto el contrato ante la hostilidad, adicionalmente pide que le indemnicen por daño moral, y con todo derecho, porque a veces la hostilidad es de tal gravedad, de tal intensidad, que merece pues un resarcimiento adicional para que se cubra ese daño cometido por el empleador contra el trabajador. Entonces, este es el procedimiento, ¿no? Se comete la falta por parte del empleador, le das la oportunidad para que descargue o para que corrija, no lo hace, entonces tú puedes ir al juez para que cese ese acto hostil y para que multe al empleador, o también darte por despedido y mediante una demanda, si el empleador no te lo reconoce directamente, que te pague la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Hasta 12 sueldos, más tus beneficios sociales, el otorgamiento de tu certificado de trabajo, y si es que la violencia ha sido de tal naturaleza que merece una reparación adicional, puede usted pedir daño moral. Porque el daño moral no es otro que también se denomina pretium doloris. Esto es cuando el trabajador, producto del evento dañoso, le causa una tristeza, un dolor, una angustia, un estado de desesperación interna, que lo hace sufrir, que lo hace llenarse de congoja y de mucha pena. Todo esto a causa de quién? Del victimario. Entonces, pues este tiene que repararle, pues ese daño. Si bien es cierto que el daño moral, colegas, es transitorio, no es permanente, porque si el daño, si la congoja, el estado de melancolía, el estado de, de depresión fuese permanente, ya no estamos en un daño moral, estamos en un daño psiquiátrico, un daño psicológico. Entonces, ese es de otra intensidad. Eso se prueba con un certificado psicológico, un certificado, una pericia psiquiátrica, ¿no? Pero cuando el daño, la depresión, el estado de conmoción interna, emocional, es transitorio, solamente por un tiempo, entonces tipifica para daño moral. Bien, hemos explicado entonces el procedimiento. Ahora vamos a señalar que hay un plazo de caducidad. Recordemos, colegas, que el plazo de caducidad es aquel periodo de tiempo que usted tiene para interponer su demanda o para presentar algún tipo de requerimiento a su empleador. Si es que no lo hace en ese plazo, pierde la acción y el derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, y no hay causal de interrupción, salvo lo que se ha establecido ya en plenos, que para accionar ante el Poder Judicial solamente se cuentan los días hábiles, no los días inhábiles cuando no hay despacho judicial. Entonces, plazo de caducidad podemos contarlo por días hábiles. El artículo 36 del TUO de la 728 señala el plazo para accionar judicialmente en los casos de hostilidad caduca a los 30 días naturales de producido. Estos días naturales, como ya lo he mencionado, hay un pleno jurisdiccional que señala pues que debe entenderse como hábiles, ¿no? Porque también así se repite para lo que es el plazo para interponer la demanda de indemnización por despido arbitrario, ¿no? También 30 días. O el despido nulo también tiene 30 días, ¿no? Entonces, si se le pasa ese plazo, ya no puede accionar hostilidad, pero sí puede accionar daño moral, porque el daño moral, como debo recordar, es una pretensión civil. Entonces, muy bien puede interponer en el plazo de hasta 10 años, porque es recuerden ustedes que el daño moral cometido en una relación contractual es responsabilidad contractual. Y la responsabilidad contractual, como se sabe, no hay plazo de prescripción ni de caducidad.
Entonces, la jurisprudencia ha establecido de que tenemos que recurrir al numeral 1 del artículo 2001 del Código Civil, esto es, que corre el plazo de prescripción de 10 años para la acción personal. Entonces, cuanto a responsabilidad contractual, tenemos ese plazo de prescripción si es que ya hemos perdido la posibilidad de interponer la acción de hostilidad laboral en sede judicial al haberse cumplido el plazo de caducidad. Entonces tenemos que cuidar este plazo, colegas, al momento que absolvemos la consulta del trabajador. De repente el trabajador llega a nuestras oficinas ya cuando se ha producido este plazo. Aquí la casación laboral 61-15-2015 Cajamarca es clara. En el caso concreto se advierte que la sentencia de vista no tomó en cuenta que la actora solicitó ante su empleador el cese de actos de hostilidad mediante carta de fecha 5 de marzo del 2013 que corre en hojas 85 y a fin de efectuar el cómputo del plazo de caducidad se advierte que la demanda fue interpuesta el día 3 de abril de 2013, es decir, el plazo para accionar judicialmente. Por la actora se encuentra dentro de los 30 días de producido el hecho. O sea, en este caso, felizmente, la trabajadora accionó dentro del plazo y sin embargo, al parecer, las instancias de mérito consideraron que se había cumplido el plazo. Entonces, colegas, estas son pues todo el conjunto teórico y práctico que comprende los actos de hostilidad laboral y me someto a sus preguntas si lo consideran a bien. Estas diapositivas se los voy a pasar a Henry, a nuestro colega Henry, para que pueda distribuírselo a ustedes también y puedan tener la información que les he brindado esta noche eh, en sus archivos. Muchas gracias por su atención y Ok, quedo a su doctor. disposición para preguntas. Doctor, Pregunta, doctor. Gracias. Doctor, doctor, ¿me bienvenido. escucha? Adelante. Sí, por favor, adelante, por favor. Doctora Ruth, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas Mi nombre noches. es Sus Rodríguez. Quería hacerle una pregunta. Si bien es cierto, la pandemia ha hecho que los empleadores cometan muchas injusticias, de tal manera que han despedido a personal bajo diferentes argumentos y entre esos han llegado a hostilizar al empleador, ya sea por actos de violencia psicológica, actos de discriminación. Pero hay un caso en que quisiera comentarle y a la vez cuál sería su posición como juez. Es un caso en el que por la pandemia han cerrado varias oficinas, ¿ya? Entonces, ¿qué resulta? De que la demandante presenta pues su demanda por diferentes actos de discriminación, violencia, pero uno que llama la atención es que le quieren cambiar de su lugar de trabajo. O sea, normalmente ella había ganado un concurso en la ciudad de Arequipa, pero después le cambiaron a la ciudad de Pucallpa. Pero ha estado durante muchos años y ahora le quieren cambiar nuevamente a la ciudad de Arequipa, pero ella alega que ya tiene pues arraigo familiar, que ya tiene acá su vida hecha, su familia, sus hijos y todo lo demás, y que para ella representaría no sería algo que no podría, o sea, le perjudicaría. Pero la empresa alega que no tiene, o sea, que como han cerrado las oficinas, que ya no hay dónde podría trabajar porque las oficinas de Pucallpa están cerradas. Pero la demandante indica que sí existe una oficina en la que podría trabajar. El hecho es que la demandante alega que sí hay oficinas, pero el demandado, la empresa demandada, pues dice que no hay, pero esta no logra probar, porque finalmente si bien la prueba tendría que, pero no logra probar el demandado. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la demanda? ¿Que haya fundada? O en este caso se aplicaría el principio pro operario, doctor. Esa sería la consulta. Bien, yo creo que ahí se debe de respetar la inversión de la carga de la prueba, ¿no? O sea, basta que el trabajador diga, se me está cometiendo hostilización laboral porque hay un puesto de trabajo en la cual yo puedo desarrollarme en mis labores y no se me discrimina, no se me quiere dar ese puesto de trabajo. Entonces,
quien debe de demostrar que eso no es así, que ese puesto de trabajo no existe, o que ese puesto de trabajo no es el que podría corresponderle de acuerdo al perfil del trabajador, es el empleador. Entonces, si es que el empleador no logra demostrar en el proceso judicial tales características, entonces creo yo que la demanda debe de resultar fundada, ¿no? Y que el juez debe ordenar pues que el empleador eh, le asigne ese puesto de trabajo al trabajador, porque de lo contrario se estaría cometiendo pues un acto hostil, una discriminación laboral, ¿no? Ahora, pero todo eso depende pues también de- del abogado o de la abogada que asume el caso para que pueda pues tener la argumentación y la persuasión suficiente que pueda pues permitirle al juez eh, darle luces para mejor resolver. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, entonces si no hay más preguntas, colegas, los espero el día lunes. Se va a llevar a cabo la siguiente capacitación, ¿correcto, Henry? Así es, doctor. El próximo lunes, la cuarta sesión. Ya los esperamos entonces a las 8 de la noche para desarrollar la cuarta sesión. Muchas gracias y buenas noches con todas y con todos. Buen fin de Buenas noches, semana. doctores. Buen fin de semana. Buenas noches con todos. Buenas noches.